quiero entrar a la palabra de Dios. Así como está de pie, no se siente, quédese de pie. Vamos a leer la palabra de Dios en San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16. Le vamos a dar lectura a 5 versículos de la Biblia. Dice la Biblia de la siguiente manera, aparece en pantalla. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Así como está de pie, yo quiero que oremos al Padre en esta noche y le pidamos que Él nos bendiga con su palabra. Oramos al Padre. Padre, en esta noche te damos gracias por tu presencia, que es extraordinaria en este lugar y en nuestras vidas. Padre, ha llegado el tiempo de escuchar tu palabra y queremos pedirte que tú nos hables. Queremos pedirte que tú edifiques nuestra vida con tu palabra. Padre, que todo lo que hoy se va a hablar nos renueve, nos transforme, cambie nuestra forma de pensar, pero sobre todo que nos active para hacer tu obra en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Y ahora sí puede ocupar su lugar. Quiero rápidamente entrar a un tema que he titulado Cualidades de un ganador de almas. A todos los discípulos de la casa, yo le voy a pedir que por favor saque su libreta, saque su bolígrafo, saque su celular y por favor anote lo que en esta noche vamos a enseñar, porque es sumamente importante. El versículo 15 del capítulo 16 que recién leímos contiene las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Todos tenemos la encomienda de predicar la palabra de Dios. No importa cuánto tengas de convertido, no importa cuánto tiempo tengas de conocer a Jesús en tu vida. Todos los que estamos en este lugar, todos los discípulos, todos los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Ocurre que cuando pasa demasiado tiempo, cuando empezamos a caminar con Dios y nunca se nos enseña que es nuestra responsabilidad y nunca se nos activa en la predicación de la palabra, pasa el tiempo y el tiempo nos va acomodando y el tiempo nos va paralizando y nunca cumplimos con la instrucción de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar la palabra de Dios. A veces pensamos que esta responsabilidad no es de todos, pero la realidad es que predicar la palabra, predicar las buenas nuevas, dar las buenas noticias de salvación a la gente es responsabilidad de todos. Hoy hay muchos de los que estamos aquí sentados y estamos aquí porque un día alguien nos dio una buena noticia, porque un día alguien nos dijo: hay un Dios, hay un Jesús, hay un Espíritu Santo que puede hacer algo en tu vida, en tu casa, en tu familia. No llegó esa persona no llegó vestida con corbata, no llegó vestida con traje, no llegó vestida con guayabera. No, esa persona pudo ser tu amigo, pudo ser tu familiar, pudo ser tu esposo, pudo ser tu primo, tu vecino, no sé quién. Y a lo mejor pudo haber sido incluso hasta un compañero de trabajo. Y mira,
Lo que hizo fue compartirte que Jesús te amaba. Y eso es lo que nosotros como iglesia, eso es lo que nosotros como discípulos debemos comenzar a hacer en este tiempo, sin importar cuánto tiempo tengamos de conocer a Jesús. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18, dice el apóstol Pablo: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros estamos de vuelta al Padre. Nosotros tenemos una conexión, nosotros tenemos una relación con el Padre a causa de Jesucristo. Cada vez que cuando tú y yo conocimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, esa conexión, esa relación se restauró. Y escucha bien, desde ese momento, dice el apóstol Pablo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente. ¿Con quién? Con Él. ¿Me están siguiendo por acá? ¿Me va siguiendo por acá? Nuestra responsabilidad es reconciliar a la gente con el Padre. Tú tienes que comprender que la persona que hoy no tiene a Cristo en su vida, hay una verdad que no podemos ocultar. Está en división, está en enemistad, está separado de Dios Padre. Y solamente hay una forma de reconciliarse con el Padre, y es a través del Señor Jesucristo. Pero tú y yo somos esos portadores de buenas nuevas. Tú y yo somos esas personas a las que se nos ha encargado predicarles a otros la palabra de Dios. Hoy muchos quisiéramos que los ángeles bajaran y recogieran la cosecha. Sin embargo, Jesús dijo que vayamos y recojamos la cosecha. Es trabajo de los discípulos, es trabajo de la iglesia, es trabajo tuyo, es trabajo mío. ¿Cuántos dicen amén a eso? La tarea de reconciliar a la gente con el Padre es de todos. Es de todos. No importa la edad que tengas. Quizá eres un adolescente, quizá eres un joven, o quizá ya tienes una edad mayor. Nuestra tarea es reconciliar a la gente con el Padre. Es tarea de todos. El versículo 16, mire, el versículo 16 habla de la responsabilidad del receptor de recibir las buenas nuevas. El versículo 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea, es decir, tu labor, mi labor, nuestra labor como discípulos es presentar la palabra. Pero tenemos que comprender que el receptor, que la otra persona también tiene que hacer su parte, porque tiene que creer en Jesús. Le voy a decir qué pasa con la gente. La gente quiere que Dios le resuelva su vida, pero esa gente no quiere hacer nada por Dios. Yo siempre le digo a la gente: ¿sabes cuál es la diferencia entre ir con un brujo, con un hechicero, a entregarle la vida a Cristo? Es que cuando vas con el brujo, con el hechicero, te preguntan: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué trabajo quieres que te hagamos? No, pues esto te cuesta tanto. ¿Y qué más tengo que hacer? Nada, tú solamente paga, haz esto y sigue viviendo tu vida como se te dé la gana. Así. Pero cuando las buenas nuevas llegan, a la vida de la persona, estas buenas nuevas, escuche bien, son buenas nuevas, son buenas noticias, porque traen planes de bienestar para nuestro futuro, para nuestra vida. Pero le tengo que decir algo: esas buenas nuevas le dicen a la gente: arrepiéntete. Alguien va a decir: ay, y ahí no nos gusta el asunto. Esas buenas nuevas como que no son tan buenas, porque me está diciendo que yo me arrepienta de todo lo malo, y me gusta. Por eso la gente prefiere meterse con los brujos, o seguir su vida igual, antes de entregarle su vida a Cristo.
El que crea. Es que hay gente que dice, no, a mí me gusta ese evangelio. A mí me gusta ese evangelio que trae paz, ese evangelio que transforma vidas, ese evangelio que te ha transformado. A mí me gusta, yo lo quiero. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cree en Jesucristo? No, espérame. A mí me enseñaron y yo creí desde niño, desde niña en tal cosa. Yo soy de tal religión, yo soy de tal y de aquí no me mueves. Te tengo una noticia. Si tú quieres lo que las buenas nuevas, si tú quieres lo que el evangelio da, te tienes que creer en Jesús. Tienes que creer en Jesús. Yo dije, tienes que creer en ¿quién? Jesús. Ahí no podemos hacer nada. El que cree recibe transformación. El que no cree sigue su camino de la misma forma. Escuche bien. Es que las cosas con Dios se trata de creer. Dice la escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, tengo que creer que Jesús es el Señor. Tengo que creer que Él es la conexión directa, es el camino al Padre. No hay otro Dios que me pueda hacer eso. Solo Jesucristo. Tengo que creerlo. Pero también dice la Biblia, habla en ese versículo de testificar. El que creyere y fuere bautizado. A mí mire, como iglesia, hace unas semanas, antes de los bautizos de la semana pasada, una persona dijo o comentó, ¿otra vez bautizos? ¿Cuándo hubieron bautizos? Hace como 3 meses, si no me equivoco. 2 meses, y alguien dijo, ¿otra vez bautizos? Y es que la vida de la iglesia que predica la palabra, la iglesia que gana almas, tiene que estar bautizando constantemente, porque la gente ya creyó. Y el bautismo es un testimonio público de que estoy creyendo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Eso es el testimonio. Entonces dice la escritura, el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. El versículo 17 y 18 habla del poder transferido a los discípulos. Dice el versículo 17 y 18, si me lo pueden poner. Estas señales acompañarán a los que crean. Aquí está algo importante. Las buenas nuevas, la predicación de la palabra de Dios, no es una predicación teórica. No es una predicación teórica. Mire, cualquier persona puede tomar un mensaje, cualquier persona puede tomar un escrito, leerlo y no pasa nada, porque no lo cree. Pero cuando hay alguien que predica, cuando hay alguien que habla el mensaje del Señor Jesucristo desde la posición de fe, escuche bien, algo sobrenatural ocurre en la vida de las personas. Porque el evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio muerto, es un evangelio vivo. A mí me impacta cuando Dios comienza, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en la vida de las personas. A mí me impacta cuando a veces yo le digo a la pastora, esta enseñanza que saqué es la más sencilla, la más básica, que para mí yo la leo y digo, Dios mío, ¿no habrá algo mejor para darle al pueblo? Así me pasa. Pero le voy a contar, ocurre una cosa, que cuando termino de predicar, y se lo he dicho a la pastora, esos mensajes que creo que son los peores que me han salido, se acerca y la gente dice, Dios mío, pastor, no sabe cómo Dios habló en mi vida. Y yo digo, Dios mío, si usted supiera que ese es el mensaje más básico que he predicado, y digo, ¿de dónde salió? ¿Por qué pasa esto? Le voy a decir por qué. Porque se está predicando la palabra de Dios, y siempre que se predica la palabra de Dios de una manera sencilla, dice la palabra de Dios que a los que creen les seguirán las señales. Y escuche bien,
Ahí habla de milagros, todo eso. Y sí, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero cuando nosotros creemos el evangelio, cuando nosotros predicamos el evangelio que hemos creído, cuando lo predicamos con fe, escuche bien, el milagro más grande que usted va a experimentar, escuche bien, es mirar a la gente salvarse y arrepentirse de sus pecados. Eso es tremendo. Eso es lo mejor que puede ocurrir. Eso es lo mejor que le puede ocurrir a alguien que predica la palabra. Lo demás es producto de estar haciendo la obra de Dios. Los milagros es producto de estar predicando, es producto de estar ganando almas, es producto de estar ministrando a la gente. Lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer con fe. El versículo 19 habla de la deidad de Jesús y del origen del mensaje. No predicamos a un Dios muerto. Escuche bien, discípulos, cuando usted predique la palabra de Dios, muchas veces la gente le va a criticar, le va a señalar, pero usted tiene que saber que al Dios que está predicando es un Dios eterno. Usted tiene que saber que al Jesucristo, al Cristo que está predicando, venció la muerte, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Cristo al que usted y yo predicamos. Aunque nos critiquen, aunque nos señalen, se burlan, se ríen, critican, tranquilo, no pasa nada. Yo sé a quién le he creído. No quiere nada con Dios, ya le hablé, ya le prediqué. Tú sigue orando. Acuérdate que cada persona tiene responsabilidad de recibir o no. Nos lavamos las manos cuando le predicamos a Cristo. Y hay responsabilidad de cada quien. Escuche esto, predicamos a un Salvador vivo y un evangelio poderoso. Nuestro Cristo está vivo. Alguien lo puede decir conmigo: mi Cristo está vivo. Y el evangelio que predico, alguien lo puede decir con fe. Y el evangelio que predico, no, los discípulos no vinieron el día de hoy. Y el evangelio que predico es poderoso. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Siempre que tú prediques el evangelio en tu grupo de amistad, a algún inconverso, a tu amigo, a tu primo, a tu tío, tú estás predicando un mensaje eterno, un mensaje vivo, un mensaje eficaz, un mensaje capaz de transformar vidas en el que crea. En el que crea. Es que pastor no creyó, no pasa nada. El que sigue, alguien va a creer en el mensaje y su vida va a ser transformada. Por eso usted está aquí, porque un día creyó y su vida fue transformada. Dice la Biblia en Lucas capítulo 10, versículo del 17 al 20: cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Esto está tremendo. Mire qué poderoso es el nombre del Señor Jesucristo. Los discípulos estaban sorprendidos porque decían: ya no solamente mis hijos me obedecen, ya no solamente mi esposa me obedece. Los discípulos decían: wow, esto está tremendo. Los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Es decir, cada vez que los discípulos utilizaban y decían en el nombre de Jesús, los demonios salían huyendo. ¿Por qué? Porque creían en el nombre que es sobre todo nombre. Creían que en ese nombre se podían hacer milagros, porque Él lo había dicho. Y cosas mayores que estas ustedes harán, producto de creer en el nombre de Jesús. Dice el versículo 18: sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, dice Jesús, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Verso 20, y aquí comienzo a entrar a las cualidades. Verso 20: pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres
están escritos en el cielo. ¿Cuántos ganadores de almas sabemos aquí? No quiero abundar tanto de ese pasaje. Pude hablar de otras cosas, pero yo quiero hablar de las cualidades que debe de tener un ganador de almas, porque estamos en noches de ADN, y en noches de ADN damos esa carne, ese alimento para los discípulos. Escuche bien. Primera característica de un ganador de almas: el ganador de almas, el discípulo que predica la palabra de Dios, debe de estar seguro de su salvación. Debe de estar seguro de su salvación. Hace unas semanas, unas personas nos preguntaron a la pastora y a mí: pastores, ¿ustedes qué piensan de la salvación? ¿La salvación se pierde? Sí, nos lo preguntaron. Y nosotros le dijimos: pero por supuesto que se pierde. Por supuesto que se pierde. Y hay muchos versículos que dan luz, que traen la enseñanza de que la salvación la podemos perder. Es más, usted puede predicar la palabra de Dios y no ser salvo, y la puede creer, pero ya perdió su salvación. Eso es terrible. Usted se puede parar a predicar, se puede parar, puede ministrar desde la alabanza, puede estar en su grupo de amistad, puede tener un ministerio reconocido, puede predicar las buenas nuevas desde la fe, creyendo, y las cosas ocurren, la gente se salva, los milagros suceden, pero usted ya perdió su salvación. Por eso usted no se tiene que alegrar. Usted no se tiene que, a veces nos alegramos y decimos: oh, estoy viviendo un tantito mal, estoy viviendo en pecado en mi casa, le estoy robando a Dios, le estoy robando al prójimo, estoy haciendo cosas chuecas y mi grupo se está llenando, la gente se convierte. Tranquilos, usted no se alegre por eso, dijo Jesús. No se alegren por eso. La alegría que usted debe tener es porque su nombre esté escrito ¿en dónde? Hay un peligro muy grande cuando estamos trabajando en la obra de Dios, que a veces no nos damos cuenta en qué punto podemos perder nuestra salvación. El Espíritu Santo siempre nos redarguye, el Espíritu Santo siempre nos habla, pero la salvación la podemos perder. Por eso yo quiero decirle una cosa: sea un portador genuino de buenas nuevas. Sea un portador genuino de buenas nuevas. ¿Por qué genuino? Porque hay falsos, porque hay imitadores. Pastor, ¿y esos, cuando la gente acepta a Cristo, se convierten? Pues claro que se convierten, claro que son hijos de Dios. El problema ahora ya no es el receptor, el problema ahora es el mensajero. Usted puede ser un portador genuino de buenas noticias o un portador falso. El genuino es aquel que predica las buenas nuevas desde la posición de la salvación. El falso es aquel que conoce la palabra de Dios, es aquel que la sabe de pasta a pasta, saca la palabra de Dios, la utiliza, la predica y la gente se convierte. ¿Por qué? Y a veces nos preguntamos: ¿pero por qué? Si no vive bien. Porque la palabra de Dios es poder. Porque el autor de la palabra de Dios no es el que la predica, es el Espíritu Santo, es Dios. ¿Me voy explicando? Por eso nuestra responsabilidad es ser un portador genuino, auténtico de buenas noticias. Que estemos parados desde la posición de la salvación. Mateo capítulo 7 versículo 22-23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, mire, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Y ahí pudiera decir: y tú nos enviaste, y nuestro grupo de amistad se llenó, se multiplicó y formamos una red. Señor, todo eso lo hicimos en tu nombre. Qué tremendo, porque puede pasar.
Verso 23. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Ustedes fueron una imitación. Ustedes no eran portadores auténticos. A ustedes les estoy pasando el QR y no están registrados en el libro de la vida. Les paso el escáner, tienen su QR, pero su QR me lleva al libro equivocado, me lleva al libro del infierno. Pero Dios mío, en mi grupo de amistad todo, mire, salvé a tantos. Llegó fulanito a mi casa, le di una palabra profética, se cumplió, oré por él, se sanó, se convirtió su abuela, su suegra, su tía. No eres genuino, maestro. Jesús va a decir: aléjense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. No los conozco. Por eso escuche bien lo que les voy a decir. Pare oreja. Un ganador de almas debe cuidar su salvación. Volteate al que está a tu lado y dile: ponte vivo, ponte viva. No vayas a perder tu salvación. En la vida hay muchas tentaciones, y las tentaciones nos llevan a pecar, y el pecado nos aleja de Dios. Y si estoy lejos de Dios, pierdo mi salvación. En la vida hay muchas pruebas. Tenemos una carne que nos dirige, que nos lleva, que nos encamina al pecado. Aparte está Satanás, que intenta hacernos caer. ¿Cuántas cosas? Pero ¿qué nos toca? Nos toca cuidar nuestra salvación. Jesús lo dijo de la siguiente forma, y si Jesús lo dijo, yo le creo. Mateo 16, 26. 16, 26. Vamos a decirlo. Escuche esto, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Tienes el 27 por ahí, Rod? Luego lo vas a poner. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Versículo 27. No, este no es. Creo que me equivoqué de versículo. El versículo que quiero leer es si alguien me ayuda, es el que dice: ¿de qué sirve ganar al mundo si pierdo mi propia vida? ¿Me ayudas por ahí, Priguel? Quiero nada más poner la cita. Me equivoqué ¿de qué sirve ganar el mundo entero? Ahí está, estoy perdido. Si se pierde la vida, ¿o qué se puede dar a cambio de la vida? ¿De qué sirve ganar al mundo si se pierde la vida? Acá es. Escuche esto. Vamos a pensarlo de esta forma. Pon el 26, Rod. ¿De qué sirve llenar mi grupo de amistad si pierdo mi vida? Porque puede pasar eso. Mire, puede pasar que yo esté enfocado, dedicado y decir: voy a ganar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a predicar, mi familia, mis amigos, lo voy a hacer. Pero descuidamos nuestra salvación. Por eso nosotros debemos todo el tiempo estar pendientes de nuestra vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor usted tenía una idea diferente, pero quiero decírselo hoy. La salvación sí se pierde. La salvación sí se pierde. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera. Pero el evangelio, yo le quiero decir una cosa: el evangelio no es light. El evangelio es duro. Y cuando hablo de duro, no estoy hablando de que nos lastima. No, es un evangelio que para que su poder se manifieste en nosotros, tenemos que obedecerlo. Me voy explicando. Necesitamos cuidar nuestra salvación. Número 2, segunda cualidad: el ganador de almas debe de tener convicción de su llamado. Convicción de su
llamado. No todos los discípulos tienen la convicción de su llamado. No todos los discípulos están seguros de que fueron llamados a ganar almas. Pero no me va a dejar mentir. Hay personas que llevan poco tiempo en la vida de la iglesia y el Espíritu Santo ya puso la carga en su corazón de que tienen que alcanzar a su familia, de que le tienen que predicar, de que le tienen que hablar de Jesús. Estoy seguro que ya el Espíritu Santo lo hizo. Nadie se los dijo, pero el Espíritu Santo ya se los dijo. Esas personas empiezan a tener convicción del llamado. Le voy a enseñar una cosa. Una persona no le puede convencer del llamado que tiene. Su líder no le puede convencer del llamado. Mire, yo le estoy predicando la palabra de Dios y alguien puede estar diciendo y pensando: ¿a qué vine? Eso no importa. Al final de cuentas pasa algo en el corazón y decimos: ¿qué está pasando en mí? Un momento, cuando estaba yo ahí adentro, cuando estaba yo escuchando a ese gordito predicar, decía: ¿a qué vine? Pero algo me está pasando en el corazón. Allí está. Es el Espíritu Santo. Es Dios el que está trabajando. Es Dios el que nos está convenciendo en el corazón. Y eso pasa con el ganador de almas. El Espíritu Santo empieza a convencerlo. Y es una convicción tan grande que viene alguien y le dice: oye, ¿cómo que ganar almas? ¿Cómo que predicar la palabra? Sí, lo siento, aquí tú estás quedando loco o loca. Pues me puedes decir, como decía la chimoltrufia, pues será el sereno. Pero lo estoy sintiendo. Esa es la convicción del llamado. Esa es la convicción del llamado. Escucha esto. No hay hijo de Dios que no tenga llamado. El primer llamado que tenemos es el llamado a la reconciliación. Ya hablé un poquito de eso. Y hay otros llamados ya al ministerio, pero es el Espíritu Santo el que llama, es el Espíritu Santo el que da convicción. Voy a la siguiente. La esencia del llamado es la convicción de un propósito divino. Esto me encanta. Porque cuando a Pedro lo llamaron, cuando a Simón lo llamaron, dijeron: Simón, deja tus redes y sígueme. Simón en ese momento estaba, mire, antes de que Jesús se le apareciera, Simón estaba convencido de que su asignación o de que su propósito era estar en la barca pescando peces. Ahí estaba. A muchos así nos pasa. Antes de entregarle nuestra vida a Cristo, estamos convencidos, estamos seguros de que nuestro propósito está en el lugar que hoy estamos. Decimos: no, mi propósito, mi llamado a lo que soy es a esto. Pero a Simón le pasó algo, que cuando Jesús se le atravesó le dijo: deja todo, te voy a hacer pescador de hombres. Si algo le pasó a Pedro, a Simón Pedro, es que en ese momento él tuvo la convicción de un propósito divino. Y déjame decirte algo: el propósito personal es bueno, el propósito familiar es bueno. Es muy bueno tener un propósito en las finanzas, en los negocios. Es muy bueno tener visión. Pero escucha lo que te voy a decir. No hay nada mayor que tener la convicción de que tenemos un propósito divino. Te voy a enseñar por qué. Porque en el propósito personal, el propósito divino puede estar fuera. En el propósito de los negocios, el propósito divino puede estar abajo. En el propósito familiar que tú persigues, el propósito divino puede estar a un ladito. Pero cuando tú tienes un propósito divino, las cosas son distintas. Porque el propósito divino te abraza todo. Te abraza el propósito familiar, te abraza el propósito personal, el matrimonio, te abraza todo. Y tú dices: Dios mío,
¿Qué está pasando conmigo? Es que tienes convicción de un propósito divino. ¿Y dónde está? ¿Y dónde están mis propósitos personales, mis metas personales? Dentro del propósito divino. Ahí están. Es que Dios es tan grande y tan poderoso que cuando nosotros le decimos sí al llamado, cuando esa convicción entra a nosotros, Dios se encarga de ver por todo lo que tú y yo dejamos. Y sabes una cosa, y si Dios lo está atendiendo, está en buenas manos. Va a ocurrir, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías capítulo 1, 17. A mí me encanta hablar de Jeremías. Así que prepárate, ve y diles todo lo que yo te mando. No le tengas miedo, pues de lo contrario te haré temblar de miedo cuando te enfrentes a ellos. Dios le estaba diciendo: Jeremías, tienes un llamado. No sueltes tu convicción. Que nada ni nadie te haga titubear. Que nada ni nadie te haga callar. Abraza el llamado. Ten convicción y sigue caminando. Es que eso le pasa a las personas que están convencidas de que son llamadas a ganar almas. ¿Cuántos están convencidos de que están llamados a ganar almas? Seamos sinceros. No diga amén por decir amén. Los que de verdad están convencidos. ¿Cuántos estamos convencidos? Ahí hay una palabra profética. Ahí hay una palabra profética y usted la puede abrazar si la quiere. Cuando vayas a hablarle a la gente, cuando prediques el evangelio, no tengas miedo. No tengas miedo. Porque el que va a quedar atemorizado vas a ser tú. En cambio, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, ir y decir todo lo que Dios nos ha mandado a decir. ¿Y se acuerda usted de lo que dice la gran comisión? Y aquí yo estoy con. Cuando yo tengo la convicción, no tengo miedo. Cuando empieza a entrar el miedo, la convicción está menguando. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es estar seguros de que Dios nos está enviando y Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tercera característica, ya le di dos. Número 1, cuida su salvación. Número 2, tiene convicción de su llamado. Y número 3, necesita reconocer. Todo ganador de almas necesita reconocer que es un deudor. Tenemos deuda. ¿Deuda de qué? Simplemente del evangelio que se nos ha puesto en nuestras manos. ¿Sabe una cosa? El evangelio es un tesoro que se pone en nuestra vida. Pero ese tesoro, esa luz, no es para que nosotros la tomemos y digamos es mía, solo mía y para nadie más. No. Cuando tú y yo recibimos el evangelio, escucha bien, nos convertimos en deudores. Deudores de ese evangelio. Por eso, de la forma que recibí las buenas nuevas, debo ir y entregárselos a otros. La Biblia dice que cuando Jesús envió a sus discípulos, a los 70, les dijo lo siguiente: vayan, entren por las casas, y les dijo así: den de gracia lo que han recibido de gracia. Lo que un día tú recibiste, ese tesoro, ese evangelio, esas buenas nuevas que un día tú recibiste, Dios quiere que las compartamos con alguien más. Cuando Pedro y Juan estaban entrando al templo de la Hermosa y se encontraron a un paralítico que no tenía cómo pagarles, Pedro y Juan dijeron: de lo que tenemos o de lo que tengo te doy. Dijo Pedro. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dando de gracia lo que había recibido de gracia.
Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos sido perdonados de nuestros pecados, y pecados terribles que no merecían el perdón. ¿Alguien puede decir amén? Eso es gracia. Cuando no lo merecíamos, porque hicimos las cosas mal, Dios vino y nos perdonó. Soy un deudor. Soy un deudor de ese evangelio que me salvó, que me perdonó, que me redimió, que me restauró. ¿Qué debo de hacer? Compartirlo con otro. El apóstol Pablo tenía ese sentir. En la Biblia hay una palabra griega que es doulos. El doulos es un esclavo. Se utiliza entre otros para el pecado. Cuando somos pecado, cuando vivimos atados a un pecado, dice la Biblia que somos doulos. Doulos significa siervo por amor. Estoy atado. Y Pablo dice: yo soy un doulos de Cristo, soy un esclavo de Cristo. Soy un esclavo por amor. ¿Por qué? Porque yo era un pecador. Porque yo entraba por las casas, tomaba a los cristianos, los encarcelaba, los mataba. Pero un día Cristo me rescató a mí, siendo un vil pecador. Y a partir de este momento, dice el apóstol Pablo, yo voy a ser su esclavo. Yo voy a servirle por amor. Yo voy a predicar la palabra por lo que Él hizo un día por mí. No por imposición, no por obligación, sino por amor. Porque lo recibí de gracia. Por eso, cuando en la conversión de Pablo, por eso a Pablo se le dice: bástate de mi gracia. Somos esclavos, somos deudores de ese evangelio. Escuche esto: somos deudores de la gracia, y por ello predicaremos el evangelio a todas las personas. A todas las personas. Ocurre algo que usted tiene que saber. No todos podemos entrar con culturas específicas. No todos podemos entrar con algún tipo de gente específico. No sé si me voy explicando. Hay grupos de personas a las que no todos pueden entrar. Por ejemplo, yo no me veo entrando, o la gente por ejemplo, de una cultura, no sé, donde escuchan música urbana, tatuajes, no sé. Me miran a mí y van a decir: este no cabe aquí, me van a dar la patada. Pero hay personas que sí pueden entrar a esa gente. A lo mejor yo no, a lo mejor tú sí. A lo mejor tú no puedes llegar, no sé, a los médicos, pero alguien sí. A lo mejor tú no puedes llegar a los políticos, pero alguien sí. Quiero decir con esto que somos deudores de lo que hemos recibido, y debemos compartir lo que hemos recibido con esas personas que hoy, escucha bien, que hoy están viviendo o están practicando lo que un día yo practiqué. ¿Sabe qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Yo creo que el apóstol Pablo, cuando fue convertido, se fue y le predicó y le habló a la gente, a sus cuates, porque no creo que él no solo perseguía a la gente, tenía su banda. Yo creo que a ellos les habló de Cristo, porque Pablo decía: soy deudor. Y yo no sé de dónde Dios te sacó, yo no sé de dónde Dios te rescató, pero somos deudores de esa gracia. Y creo que por amor, por agradecimiento, debemos de predicar el evangelio a todas las personas. Yo no sé si en verdad tú, como líder de grupo de amistad, tienes ese sentir. Hemos terminado un ciclo, estamos empezando academia. Ahora lo que sigue es trabajar por las multitudes. Ahora lo que sigue es ganar personas, ganar almas. Lo que sigue ahora es que alguien más reciba
lo que tú recibiste. Número 4, termino con esta. Un ganador de almas debe ser un discípulo que le cree a Dios. No dejes de creerle a Dios. No dejes de creerle a Dios. Escucha bien, el domingo pasado predicábamos una palabra que Dios nos dio acerca de despertar y de resucitar. Y algo que el Espíritu Santo nos marcaba es del despertar y del resucitar de palabras proféticas que han estado sobre nuestra vida, pero se han dormido, se han enterrado, hoy están muertas. Como líderes de grupo de amistad, como ganadores de almas, no podemos dejar de creer en las palabras proféticas que Dios nos ha hablado. Hace un rato la pastora cantaba y hablaba de los africanos, y ella recordó una palabra profética que hay para la casa. Hoy no está cumplida, pero está en la atmósfera espiritual. Un ganador de almas no puede olvidar esa palabra, tiene que seguirla creyendo. Porque imagínese usted que en unos años Dios nos hable, nos ponga un contacto, porque así son las cosas, son por conexiones de reino, y nos vayamos a Mozambique a predicar la palabra. ¿Quiénes van a ir? Se nos han profetizado las naciones. Se nos han profetizado las naciones. Yo le decía al profeta donde estábamos, no las buscamos. Solito estamos aquí, le decíamos al profeta Francisco, porque usted nos invitó, aquí estamos. No pedimos venir, Dios nos envió. Llegamos a los Estados Unidos, no tocamos la puerta se abrió. Nos profetizaron Argentina, se nos abren las puertas de Argentina, ahí está. Y hoy me dan una noticia, no sé si se confirmó o se va a confirmar. El profeta recibe una invitación para un lugar de Argentina. La palabra profética que tú tienes está en tu vida. Un ganador de almas no olvida esas palabras proféticas. No las olvida. No las olvida, no las olvida, no las olvida. Estamos trabajando, estamos ganando, estamos haciendo, pero sigo creyendo que lo que Dios me dijo se va a cumplir. ¿Cuántos se van a ir con nosotros a ganar almas a Mozambique? ¿Cuántos se van a ir? Seguros. Mire, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Sigamos creyendo. No sé, ¿alguien estuvo cuando el profeta Frank habló de Mozambique? ¿Alguien estuvo? ¿Alguien lo recuerda ahí? Nadie sabía nada. Él vino y soltó la palabra sin que nadie sepa. Nadie sabía, nadie. Y soltó la palabra. Llegaremos y volveremos a Mozambique. No nos vamos solos, se van con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Seguros. Lo creemos. Mientras estamos ganando almas, creamos. No dejemos de creer. Si usted va a un grupo, si usted va a darle cápsula de vida a alguien y le está predicando, y le oró para que se sane, y en vez de sanar se empeoró, ¿puede pasar o no?
usted no deje de creer. Porque hay cosas que no nos corresponden a nosotros, le corresponden a Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Creer, 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 creer. No dejes de creer que en tu boca hay un mensaje poderoso. ¿Cuántos creen que en su boca hay un mensaje poderoso? No, lo voy a decir completo. No dejes de creer que en tu boca hay un mensaje poderoso que va a cambiar la vida de las personas. A alguien ese mensaje le ha cambiado la vida, ¿sí o no? Ese es el poder del evangelio. Nosotros necesitamos seguir creyendo. Cree que en tus manos milagros van a ocurrir. Créelo. Los milagros te van a seguir, las sanidades te van a seguir. Cree.